no podemos, ¿verdad?, tener una comprensión del Evangelio si no tenemos por lo menos una noción acerca de estos temas que son clave en el Evangelio: la redención, la reconciliación, la justificación. Y si estamos en una iglesia, queridos hermanos y amigos, donde se diluye todo esto, donde se minimice el problema del pecado, ¿sabe lo que la Biblia dice acerca de eso? Huye de ese lugar. Huye. Otra de las imágenes de la salvación, la cual ilustra lo que Cristo logró en la cruz y la cual también va entretejida con lo que es la justificación y la redención, es la de la reconciliación. Por lo tanto, a medida que nos hemos ido moviendo, ¿cierto? Nos movimos inicialmente desde el altar del sacrificio, a través de los temas de la expiación, la sustitución y lo que es la propiciación. Nos movimos al mercado donde el Señor Jesucristo pagó con su sangre por la libertad, por el perdón de pecados de los esclavos sin esperanza, para luego nos movimos a los tribunales de justicia, ¿verdad? Y dijimos y señalamos de que somos justificados por fe gratuitamente, ¿verdad? Y ahora nos hemos trasladado al hogar. Allí donde disfrutamos del calor del hogar, donde disfrutamos la paz, la armonía, ¿cierto? Pero donde a veces ocurren rupturas, ocurren quiebres relacionales. La reconciliación, el cual es el tema del cual les quiero compartir, es una palabra que en sí es usada más frecuentemente en nuestro vocabulario habitual, por lo menos más frecuentemente que las otras enseñanzas, como la propiciación, por ejemplo, la expiación, ¿verdad? Si eres casado, o lógicamente con tus padres, tus hermanos, ¿verdad? En algún momento ha habido un quiebre relacional, entonces allí es donde hablamos de reconciliarnos, la restauración de la comunión en amor. Por lo tanto, esta es una de esas imágenes bíblicas que llegan más cerca de la casa, ¿verdad? Más cerca de casa, y que se trata de algo un poco más personal, porque estamos hablando de un plano horizontal con nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros padres, ¿cierto? Nuestros hermanos, donde existe ese tipo de quiebre relacional, pero también existe este plano vertical, ¿verdad? Donde con Dios, donde la reconciliación describe la obra mediante la cual Dios, a través de Jesucristo, restaura esa relación rota entre Él y los pecadores, eliminando la enemistad causada por el pecado. Es el pecado lo que conduce a la miseria del hombre. Es el pecado lo que causa las injusticias, la maldad, lo torcido de la sociedad. Todo lo que sea corrupción tiene que ver con el pecado, la destrucción de los matrimonios, las familias, el distanciamiento entre padres e hijos, entre hermanos. Y uno de los resultados del pecado es que existe una verdadera alienación o un alejamiento y una hostilidad hacia Dios. Lo vemos allá en Colosenses capítulo 1, verso 21, Pablo diciendo, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. ¿Verdad? Vemos que esta hostilidad, si nos han seguido durante los últimos temas, en realidad nos damos cuenta que es en dos sentidos, ¿verdad? Vimos que hemos hablado acerca de la ira de Dios hacia el hombre debido al pecado, ¿verdad? Lo cual fue apaciguado por el Señor Jesús en la cruz. Y eso, ¿verdad? Lo compartimos cuando hablamos de la propiciación. Pero también existe esta otra hostilidad desde el hombre hacia Dios,
producto del pecado. John MacArthur dice en su comentario, el pecado del hombre no solo ha traído sobre él culpa y ha encendido la ira de Dios, sino que también ha producido una enemistad y una separación entre Dios y el hombre. Fin de la cita. Y lo hemos visto esto, ¿verdad? Desde el primer día, ¿verdad? Desde ya en Génesis, donde Adán y Eva vivían en comunión con Dios. Pero una vez que pecaron, fueron expulsados del jardín, ¿verdad? Ya no había nada que ellos pudieran hacer para volver a entrar en el jardín y tener comunión con Dios. No había nada que por ellos mismos podían hacer, ¿verdad? Y lo vemos no muy lejos, no mucho tiempo después. Vemos que Adán y Eva tuvieron hijos y vemos que uno de sus hijos, Caín, mató a su hermano, Abel, y debido al pecado, luego Caín es errante y extranjero en la tierra. El pecado produce ese alejamiento con Dios y aún las oraciones, como estaremos viendo en uno de nuestros temas posteriores, pueden encontrar no respuesta debido al pecado. Y esto es lo que dice Isaías. En la nueva traducción viviente, en el capítulo 59, verso 2, dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. La implicación de esto es que ya no escuchará vuestras oraciones. Ese es el tema en Isaías 59. El pecado, queridos hermanos, tiene consecuencias. Y lo principal, una de las cosas principales es que nos separa de la comunión con Dios. Existe un alejamiento. Y esto nos ayuda a comprender, aunque sea de una manera muy limitada, de verdad, muy limitado, el grito desgarrador del Señor Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Allí en la cruz, Él eleva este grito desgarrador. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Jesús estaba llevando los pecados, no los propios. Jesús es la máxima expresión de pureza. Nunca cometió un pecado, pero Él estaba llevando los pecados del mundo sobre sí. Si hubo una agonía de parte de Jesús antes de morir, ¿verdad? Lo vimos allá en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Cuando sudaba como gota de sangre, si hubo una agonía, era debido a la separación. Él no agonizó debido a lo que sabía que venía, los clavos, los azotes, los golpes, los escupos, ¿verdad? Le arrancaron la barba, él sabía lo que venía. Y toda su vida estuvo preparado para eso, sabía que venía la hora, pero su agonía era respecto a ese alejamiento que él iba a experimentar, porque sabía que iba a llevar los pecados, no los propios. Él sufrió esa separación, no por culpa propia, sino porque nuestros pecados, debido a nuestros pecados. De modo que Dios tiene todo el derecho de no escucharnos debido a los pecados. Sin embargo, Él se acerca, elimina la enemistad a través de su obra en la persona de Jesucristo. El Evangelio son buenas noticias. No hay por dónde perderse de cualquier ángulo que usted lo quiera ver. Son buenas noticias. Allá en el libro de Romanos, capítulo 5, verso del 1 al 10, solamente voy a leer un par de versos, pero esto es lo que dice en el verso 1. Por tanto, dice Pablo, habiendo sido justificado por fe, ¿verdad? Lo vimos en la sesión anterior, ahora tenemos paz con Dios. Ahí está hablando de la reconciliación. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el verso 10, en el mismo capítulo 5, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero
recalcar que en esos versos del 1 al 10 vemos a Pablo animando a los romanos a que consideren cuál fue la verdadera motivación de Dios de enviar a su Hijo a morir. ¿Alguien me podría decir cuál habrá sido esa motivación? Sí, el objetivo era salvarnos, ¿cierto? Por ahí, amor. Amor. Y lo dice allá en el verso 8, Romanos 5, verso 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 10 nos dice que esto lo hizo a pesar de que éramos enemigos. A pesar de eso, en el verso 10 dice también que éramos pecadores, éramos impíos, ¿verdad? Pero la peor descripción que Pablo añade es que éramos enemigos. Que esa es la peor. Las Escrituras definen a un enemigo de una manera mucho más profunda que tan solamente una emoción. Aquí el significado a partir de la palabra actros nos puede sorprender, probablemente nos pueda sorprender. Habla de un odio. Imagínense, un odio desde los hombres a Dios, hacia Dios. Es ser odioso, es ser un adversario, ser hostil. Pero cuando habla de ser adversario, es una palabra para la cual probablemente puede ser usada a Satanás. Satanás es el adversario. Esos somos nosotros sin Cristo. Adversarios, hostiles. Esto va mucho más allá que tan solo decir, bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Mucho más allá que decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo a mi manera. La verdad es que a mí no me importa lo que es religión, no me importa lo que es tu Dios. Esta hostilidad puede ser silenciosa y no activa. Puede presentarse a través de una indiferencia, de una autosuficiencia, yo no necesito a Dios, una aceptación de Dios a mi manera, ¿verdad? Ese Dios el cual le hemos dado una forma a nosotros mismos, ¿verdad? Y la cual es la fuente de mi máxima seguridad. En pocas palabras, es ese Dios, le dimos forma a ese Dios ese Dios hace lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera. Cuando yo quiera lo meto en una caja y lo meto en el armario, en una pieza por ahí, lo guardo. Porque al final de cuentas, esta hostilidad que se presenta en forma pasiva de esa manera, habla de que al final de cuentas, yo soy el centro del universo y yo saco mi Dios cuando yo quiera y ese Dios hace para mí lo que yo quiera y cuando quiero, lo guardo para que no me moleste. Esta hostilidad también podría ser más activa en el sentido de que nuestro odio a su naturaleza, a su carácter, es tan grande que si tuviéramos la oportunidad, ya como humanidad habríamos destruido a Dios. Ya lo habríamos hecho mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son las razones por las cuales el hombre odia a Dios? Bueno, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Verdad? Lo dice en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz de Dios expone la maldad de los hombres. Jesús dijo allá en Juan 7:7, dice, el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. El hombre odia a Dios porque no podemos aceptar de que Él decida lo que es verdad, que Él defina lo que es verdad. El hombre odia a Dios, odia que Él sea un soberano, porque la soberanía y la autoridad de Dios aplastan la autosuficiencia y la exaltación y el ego del hombre.
Odian que Dios determine el orden moral. Por eso, que si usted se ha sabido, 50, 60 años atrás, la Biblia estaba presente en las escuelas. No, hay que sacar la Biblia de las escuelas. ¿Verdad? Porque odian que Dios determine el orden moral. A pesar de esa hostilidad del hombre hacia Dios, Dios no escatimó ni a su propio Hijo para alcanzar al pecador, proveer reconciliación, restauración, perdón de pecados y paz con Dios. Por lo tanto, el Evangelio, queridos hermanos y amigos, es la palabra de reconciliación. Allá en Pablo, en 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Dios es el origen de esa reconciliación. La reconciliación viene de Él. Todo lo que se logró por medio de la cruz comenzó en la mente y el corazón de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios amoroso. El verso decía, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo. Piense por un momento. ¿Quién ofendió a quién? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de ofensa, estamos hablando de pecado, ¿verdad? Es una ofensa, perdimos el blanco. Pensemos en la profundidad y en la multitud de las veces que hemos pecado contra Dios. ¿Quién ofendió a quién? Nosotros ofendimos a Dios, ¿verdad? ¿Quién fue rebelde que rehusaba el señorío de Cristo? Que rehusaba que Él reine sobre su vida. Nosotros, ¿verdad? ¿Quién le ha sido infiel adorando a otros dioses? ¿Nosotros? ¿Quién debería estar sentado esperando que la humanidad corra y se postre para pedir misericordia? Dios. Dios podría estar perfectamente sentado, ¿verdad? Para que el hombre pida misericordia. Hermanos, si fuera que nuestra salvación dependiera de nosotros mismos, nadie sería salvo. Jamás habríamos buscado a Dios por nosotros mismos. Y esa es la razón por la cual Dios nos reconcilió con Él mismo, ¿verdad? Porque somos incapaces. Se trata de nuestro pecado. Y hablamos anteriormente en una de nuestras sesiones anteriores acerca de las 3 áreas de expresión del pecado. Hablamos de que el pecado causa que seamos ignorantes acerca de Dios. El pecado nos separa de Dios y el pecado nos hace incapaces e impotentes para vivir por Dios. Pero aquí vemos a Dios, el único Dios santo y justo, levantándose y tomando la iniciativa para que tengamos comunión con Él. Probablemente para poder comprender esto es un asunto de perspectiva. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Dice el Salmo 8. ¿Verdad? ¿Qué es el hombre? Cuando tú probablemente, si que has viajado, probablemente todos hemos viajado en un avión, probablemente en la parte de atrás de nuestra mente haya un pensamiento que se relaciona a eso, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Este avión se puede venir y desde esa altura, bueno, nada que hacer, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? ¿Verdad? Y aún así, el Dios eterno, desde la eternidad a la eternidad, el creador de los cielos y la tierra, Él se levanta y toma la iniciativa para que tengamos comunión con Él. Él no se quedó esperando como lo hacemos nosotros cuando sabemos que no tenemos la culpa en un quiebre emocional o quiebre relacional. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? No, yo me voy a quedar aquí hasta que ella venga o él venga a pedirme perdón. Pasan años, ¿verdad? Yo no hice nada, él me ofendió y aquí me quedo. Me recuerdo, queridos hermanos, que tuve un pequeño vislumbre de Cristo cuando era muy joven. En una pelea
en una discusión, no me recuerdo qué fue exactamente, con mi hermano, uno de mis hermanos mayores. Yo fui el que lo ofendí. Fue mi culpa, eso sí me recuerdo muy bien. Pero tuve un pequeño vislumbre de Cristo cuando Él vino y me abrazó, a pesar de que no era su culpa, para restaurar esa relación. Eso nunca se olvida. Dios no esperó para que diéramos el primer paso. Ninguno de nosotros se levantó de la cama un día diciendo, me voy a reconciliar con Dios. Dios nos rescató cuando éramos esclavos del pecado. Cuando éramos indignos, estábamos perdidos en nuestra depravación, estábamos muertos espiritualmente. Él quitó nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne, sensible, amante de su verdad, amante de Dios. Dice allá en Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cualquier proclamación, hermanos, que minimice el problema del pecado, realmente lo que hace es diluir la necesidad de la reconciliación. Y no es una enseñanza que sea fiel a las Escrituras. Estos son temas clave, hermano. Son temas que nosotros no podemos, ¿verdad?, tener una comprensión del Evangelio si no tenemos por lo menos una noción acerca de estos temas que son clave en el Evangelio. La redención, la reconciliación, la justificación. Y si estamos en una iglesia, queridos hermanos y amigos, donde se diluye todo esto, donde se minimice el problema del pecado, ¿sabe lo que la Biblia dice acerca de eso? Huye de ese lugar. Huye. Nuestros pecados necesitan ser removidos para que haya reconciliación. Y esto solo puede ser llevado a cabo a través de la redención por la sangre de Cristo. Una vez que Dios ha tratado con el problema del pecado, al removerlo a través de la redención y la justificación, se alcanza una nueva relación de armonía, de comunión con Dios a través de la reconciliación. Ahora ya no estás alejado. Cristo compró con su sangre tu vida. Antes eras un esclavo del pecado, ahora eres un esclavo de Cristo, del buen dueño, amoroso, paciente. Pero no solamente eso, ahora eres un hijo adoptivo. Eres parte de la familia de Dios. Este es el llamado de Dios a través del Evangelio. En 2 Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Así que acepten esta oferta de la reconciliación. El Evangelio es la palabra de reconciliación y esta es la oferta de reconciliación que Él ha provisto a través de Jesucristo. Dios ya hizo, queridos amigos, hermanos, todo lo que Él tenía que hacer. Ya lo ha hecho todo para proveer esa reconciliación. Tú solo debes aceptarlo y recibirlo por fe. Si realmente, como le decía anteriormente, nosotros no necesitamos tener un conocimiento acabado, pero todo puede empezar en tu vida a partir de decirle al Señor, dame esa fe. Quiero creer, ayúdame a creer. Sé que tú eres Jesús. Ayúdame a creer. Que el Señor los bendiga.